Amigos, sigamos con nuestro libro 28. Nos toca la 28-25 de septiembre 20 de 1930. Las amarguras son el lento veneno del bien. La divina voluntad, cuna del alma. Jesús, administrador divino de su santísima voluntad. Me sentía toda inmersa en el fiat divino. Su luz deslumbra mi inteligencia, y mientras me absorbe en su luz me hace seguir sus actos que hizo en la creación. Pero mientras esto hacía, sentía una amargura y una opresión tales que me hacían fatigar en el cumplir mis actos en el querer divino. Y mi dulce Jesús, teniendo compasión de mí, me ha dicho, bueno, antes de continuar, creo que es necesario el recalcar este hecho, ¿no? Cualquier cosa que nos altere, una opresión, una amargura, un disgusto, un alterarnos, en fin, esto hace totalmente imposible el poder continuar con la vida en la divina voluntad. Y si lo podemos hacer, es con una fatiga tal que llegaría a agotarnos totalmente, ¿no? Entonces Jesús le dice, hija mía, ¿cómo me da pena tu amargura? Siento que se vierte en mi corazón, por eso ánimo. ¿No sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien, el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía, de modo que siente la agonía en el corazón, y mi amor agoniza en su corazón, siente la agonía sobre sus labios, y agoniza mi plegaria, siente la agonía en las manos, en los pasos, y mis pasos y mis obras se sienten agonizantes. Mucho más en la criatura que quiere tener por vida mi divina voluntad, siendo una su voluntad con la mía, me siento verter su agonía en mi divina persona. Bueno, esto nos viene a confirmar y a ratificar el hecho de que la divina voluntad, convirtiéndose en vida de la criatura, en ese momento, o sea, tiene la misma vida de la criatura, es la misma vida de la divina voluntad. Por lo tanto, ahora lo que la criatura siente, lo siente también por necesidad la divina voluntad. Y eso hace que en donde esta criatura debería de poner una vida divina, estos estados emocionales de la persona hace que entre en agonía la vida divina que Dios quería poner ahí. La vida divina del pensamiento, la vida divina de la palabra, la vida divina de la obra, del paso, del latido, de todo. Así que estamos impidiendo que esta divina voluntad forme su vida en nosotros. Y eso por esta unidad que hay de vida y de voluntad divina. Y luego dice, por eso ánimo, abandónate en mis brazos y yo haré surgir de mi divina voluntad otra luz más brillante, que tomando forma de cuna te arrullaré en ella para comunicarte mi reposo divino. Y con su luz y con su calor destruirá el lento veneno de tus amarguras, cambiándolas en dulzuras y en fuentes de contentos, y reposando en la cuna de mi divina voluntad, tomarás un dulce reposo. Y al despertarte encontrarás que tus amarguras y opresiones han sido desterradas. Y te tendré en mis brazos con tu acostumbrada dulzura y serenidad para hacer correr más en ti la vida de mi divina voluntad. ¿A qué viene todo esto que acaba de decir? Bueno, en el inicio
Luisa nos decía que se sentía inmersa en el fiat divino y que su luz, la luz del fiat divino, o sea, era tal que deslumbraba su inteligencia y que mientras esa luz absorbe a Luisa, absorbe esa vida de Luisa, dice, me hace seguir sus actos que hizo en la creación. O sea, esa luz de la divina voluntad, esa luz del fiat divino, no, como que nos toma y nos lleva a todos sus actos, ¿sí? Pero como definitivamente cualquier situación emocional nos disturba y nos saca de esta posibilidad, por eso dice que ella, mientras hacía esto, sentía esta amargura y esta opresión y que le hacían fatigar en cumplir sus actos. O sea, disminuía esa luz que del fiat divino que inundaba toda su vida. Por eso aquí lo que dice es que Él hará resurgir una nueva luz de la divina voluntad, y que tomando ya todo lo demás, que toma forma de cuna para arrullarla, para tenerla en sus brazos, para darle todo lo que necesita, en fin, y sobre todo hará resurgir en ella la felicidad y la dulzura divina. Así que, bueno, yo creo que el punto principal es entender que las opresiones y todos los sentimientos de amargura, de opresión, de temor, o sea, de ansiedad, en fin, son un obstáculo para poder seguir viviendo en esta divina voluntad porque le impiden a ella el seguir formando su vida y su vida en todo lo nuestro. Si se fatiga o siente agonizar en la palabra, ahora la palabra ya no es divina, es humana. Si se siente agonizar en el pensamiento, ya el pensamiento ya no es divino, ya es humano. Por lo tanto, el desarrollo de la vida divina en la criatura se detiene, no continúa. Por eso es importante tener siempre presente que en toda situación, no importa la que sea, debemos tener siempre la conciencia clara de que eso, lo que esté pasando, no es nuestro, sino que es una participación que Jesús me da de todo lo que la humanidad le da a Él. Amarguras, opresiones, abandonos, en fin, traiciones, todo. Así que bueno, ese es el punto principal, estar atentos a que todo lo que sale, todo lo que viene de la voluntad humana, impide ese desarrollo de vida divina. Y después dice, después seguía por cuanto podía mi abandono en fiat divino, y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, las amarguras, las opresiones y todo lo que no pertenece a mi querer ocupan su puesto en tu alma, y mi divina voluntad no se siente libre para poder extender su luz, ni para que con su virtud creadora y vivificadora haga surgir su vida en cada partícula y rinconcito de tu alma. Se siente rodeada como de nubes, que a pesar de que está el sol, las nubes interponiéndose entre el sol y la tierra, impiden que los rayos solares desciendan con la plenitud de la luz a dar luz a la tierra. Así el sol de mi divina voluntad se siente estorbado por las nubes de las amarguras y opresiones para extender su luz en el fondo de la criatura y poder decir, todo da de mi voluntad, todo me pertenece, todo es mío. Y tu Jesús, que ha tomado el empeño de formar un alma toda de mi voluntad, sufro por eso y quedo impedido en mi trabajo
porque tú debes saber que yo soy el administrador divino de mi fiat en la criatura. Y cuando la veo dispuesta a hacer en todo mi voluntad, en cada acto que hace yo me pongo al trabajo de preparación. Cosas interesantes. O sea, la divina voluntad se siente estorbada en la criatura por estas situaciones que ya hemos repetido. Y ya no puede seguir extendiendo todo lo que no se puede seguir extendiendo en la criatura y en los actos de la criatura. Esos actos que todos deberían de ser de Dios, todos deberían de ser de Jesús, ¿sí? Si estuvieran llevados a cabo a través de la divina voluntad. Entonces, ahora el Jesús, desde el momento del inicio de la vida de la criatura, se ha puesto al trabajo, ¿sí? Se ha puesto al trabajo para llevarla adelante, sobre todo si vive en la divina voluntad. Y salirse, impedir el trabajo de él en el alma, es ocasión de mayor sufrimiento para él. Y ese es el sufrimiento más grande que Jesús tiene. O sea, el impedirle, el dar salida a ese amor, a todo lo que él quisiera darle a la criatura, e impedirle su trabajo de poder desarrollar su vida en ella. ¿Sí? Entonces queda impedido en su trabajo. Y ahora dice algo curioso, dice, yo soy el administrador divino de mi fiat en la criatura. El administrador, la persona que dispone, que hace que aquello de lo que administra pueda tener su campo de acción. Y aquí dice que él es el administrador de su fiat en la criatura. Eso es interesante, porque el fiat es la palabra de Dios creadora. Por lo tanto, ahora lo que está administrando Jesús en la criatura es esa virtud creadora de la divina voluntad. ¿Y creadora de qué? Creadora de vida divina, ¿sí? Y bueno, ahora como administrador, cuando la criatura está dispuesta, o sea que en todo está dispuesta a seguir unida a la divina voluntad, en todos los actos que hace, él, Jesús, se pone a trabajar en esos actos, preparándolos. Y dice, supón que tú quieras hacer un acto de amor. Entonces yo, Jesús, rápido me pongo a trabajar. En ese acto de amor pongo mi aliento, pongo una dosis de mi amor, lo embellezco con la variedad de las bellezas que él contiene, o sea que el amor divino contiene. Y después, como divino administrador que soy de mi querer, suministro mi voluntad divina sobre aquel acto de amor, de manera que en ese acto no se reconoce el acto de la criatura, sino un acto de amor como si hubiese salido del centro de mi divinidad. Esto, aunque se dice muy sencillo, se hizo un acto divino, pero no tenemos una conciencia clara de lo que eso quiere decir. Un acto divino hecho por la criatura es un acto que sale directamente de Dios. Es un acto igual a los actos que Dios ha hecho en toda su vida. Nos equiparamos en el obrar divino. O sea, y eso no por nosotros, no es que nosotros tengamos esa capacidad, sino que es la divina voluntad la que, actuando en nuestros actos, es la que lleva a cabo toda esta grandeza. Por lo tanto, se está moviendo todo Dios en ese acto de la criatura. Es increíble realmente esto, y si lo pensáramos un poco, llegaríamos a una conclusión,
que la vida divina, o sea que está conformada por los actos de Dios, por los actos divinos, contiene en su plenitud, pero esa plenitud la tiene gracias a los actos de las criaturas que viven o vivirán en la divina voluntad. Eso es enorme e inimaginable, porque ahí ya no tenemos simplemente la unión, sino estamos junto con Él conformando la vida divina, porque han sido actos que han sido hechos, llevados a cabo, motivados por la voluntad divina. Y esta voluntad divina es la que ha formado al ser divino, a lo que el ser divino contiene, todo lo que Él es, está formado por los actos. Y esos actos ahora, si los actos de la criatura que vive en la divina voluntad son actos divinos, no hay otro lugar en donde puedan estar más que injertados en este querer. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el tamaño de esta plenitud, de esta vida divina, lleva en ella el agregado del no en los actos de las criaturas. O sea, podemos decir tranquilamente que el tamaño de la vida divina, o sea, el tamaño del querer divino, contiene mis actos, o sea, los actos de la criatura. Si no los contuviera, sería más pequeña. Es, increíble realmente y muy difícil de poderlo captar, de poderlo tener ya como una verdad fundamental en nuestra vida. Dice ahora, si quiere hacer actos de adoración, bueno, dice, como si hubiera salido del centro de mi divinidad. Por eso digo que entran a formar parte de la vida divina y no hay distinción. Ya en ese punto ya no hay distinción. El acto que Dios hace y el acto que la criatura hace son exactamente iguales. No hay nada que los diferencie. Esa es la magnitud del obrar de la divina voluntad en la criatura. Dice, yo soy demasiado celoso de los actos de que la criatura quiere hacer, que estén animados por mi voluntad divina. No admito disparidad. No admito disparidad de sus actos con los míos. No pueden ser diferentes. Tienen que ser exactamente igual, tener el mismo valor, la misma magnitud, todo igual, porque son producidos tanto los de Él como los nuestros por la misma divina voluntad. Y la divina voluntad, cuando actúa, se pone toda ella en el acto, no hace distinción de dónde salió. Dice, no admito disparidad de sus actos con los míos, y para tener esto debo poner en él de lo mío, y mi trabajo, y esto no en todos sus actos. Pone de lo suyo y pone su trabajo, y en todos nuestros actos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más recóndito de mis entrañas hasta el más externo. Todos los actos, ahí es el actuar de Él. Dice, si quiere hacer actos de adoración, de plegarias, de sacrificio, en ellos pongo mi trabajo, a fin de que su adoración sea el eco de la adoración divina, su oración sea el eco de la mía, su sacrificio sea el repetidor del mío. En suma, debo encontrarme a mí mismo en cada uno de los actos de la criatura. Tu Jesús, como Señor, poseedor de mi divina voluntad, no la administraría si no encontrase la santidad, la pureza, el amor de mi humanidad en el acto de esta criatura. Por eso quiero encontrarla libre de cualquier nube que pudiese hacer sombra a mi divina voluntad. Por eso sea atenta, hija mía,
No obstaculices mi trabajo que quiero hacer en tu alma. No me estorbes. No me estorbes. Déjame hacer, déjame obrar. O sea, por favor, no te interpongas en mi trabajo. No dejes que las emociones negativas te invadan, porque eso suspende tu concentración, suspende tu abandono total y le das cabida a tu voluntad. Déjalo, déjalo. Y Jesús imprimirá en esos actos parte de la felicidad de Él, parte de la felicidad del cielo, parte de esa felicidad que contiene la divina voluntad y que por lo tanto eso te servirá de alivio y de un solaz, de un sostén en todas tus amarguras y no permitirá que impidas el trabajo, la labor de mi voluntad en tu alma. 28-26, septiembre 30 de 1930. El Edén, campo de luz. Diferencia entre quien obra en la divina voluntad y quien obra en el humano querer. El pequeño terreno de la criatura, el sembrador celestial. Estaba continuando mis acostumbrados actos en el querer divino, y mi pobre mente se ha detenido en el Edén, donde Dios creaba al hombre para dar principio a la vida de la criatura. Y mi amado bien Jesús, haciéndose ver todo ternura y bondad, me ha dicho: hija mía, el Edén, campo de luz en el cual nuestro Ser Supremo creaba al hombre, se puede decir que Él fue creado en la luz de nuestro fiat. Su primer acto de vida fue luz, la cual extendía detrás y delante a Él, a la derecha, a la izquierda, extendía un campo interminable de luz. Él debía recorrer su camino para formar su vida, tomando en sus actos tanta luz por cuantos actos hacía, para formar una luz toda propia, como propiedad suya en virtud de sus actos, si bien tomada de mi divina voluntad. Ahora, la diferencia de quien obra en ella como principio y fin, en la cual todos sus actos están unidos al principio de la luz donde fue formada su vida y tuvo su primer acto de vida, la luz tiene en custodia esta vida, la defiende, y nada de extraño deja entrar en su luz para formar uno de los portentos que sólo sabe formar la luz. En cambio, quien desciende de esta luz entra en la oscura cárcel de su voluntad, y al hacer sus actos toma tinieblas, y toma tantas tinieblas por cuantos actos hace, para formarse una propiedad toda suya de tinieblas. Bueno, entonces, la divina voluntad, o sea, el jardín del Edén, es luz en el cual la divinidad, o sea, el Ser Supremo, creaba al hombre. O sea, este Edén terrenal. Aquí necesitamos entender que el Edén terrenal, o sea, el paraíso, es el hombre. Pero ahorita, tratándose de la creación del hombre, se está refiriendo como Edén al mundo, porque el mundo en realidad, podríamos decirlo, era un Edén de tipo material, donde toda la naturaleza iba a estar continuamente atenta a las necesidades del hombre para darse continuamente, porque la finalidad de toda la creación era servir al hombre, dándole todo lo necesario para poder continuar con su vida y poder crecer en la divina voluntad. Esa era como la meta de todo lo que Dios hacía, ¿sí? Entonces,
En este punto, o sea, en este campo de luz, ¿sí? Ahí estaba creado el hombre. Y ahora, ya una vez con esto, este hombre tomaba como propia esa luz y todo lo que hacía él salía luz, era un acto de luz. Jesús nos dice que se equivocan aquellos que piensan que Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso. Y él dice que no, que estaban revestidos de luz, pero de luz divina. Aquí está la clave, ¿no? Es esta luz la que los reviste, esta luz es la que los tiene totalmente recubiertos y ellos lo único que veían era esa luz que refulgía de ellos. Así que no volvamos a pensar que Adán y Eva estaban desnudos. Tenían estas vestiduras de luz, algo parecido a la transfiguración en el monte Tabor de Jesús, donde permite que trasluzca algo de su divinidad hacia el exterior y por eso emana aquella luz que deja absortos a sus discípulos, a sus apóstoles. Ahora, todo fue prácticamente el hombre que es creado en esta luz del Fiat Supremo, su primer acto y todos los demás fueron luz. Y esta luz se extendía a todo alrededor del hombre, o sea, ese vestido de luz. Y esto nos recuerda a María, la imagen de nuestra Madre Santísima, de la Virgen de Guadalupe, que está revestida de luz, revestida de sol. Y por eso ahora nos dicen que María es la mujer vestida de sol. Más bien debe ser esa luz, ese reflejo es la que salía de ella. No es que el sol la estuviera revistiendo, es que el sol divino que permanecía en el interior de ella era tal la fuerza, la plenitud y sobre todo el querer divino que quería que María se mostrase como parte de esa divinidad y que de ella emanaba la misma luz de la divinidad. O sea, eso es lo que nos quiere más o menos hacer entender. Así que podríamos pensar que esta vestidura de luz de la Virgen de Guadalupe, ahí en la tilma de Juan Diego, lo que está representando es esa luz que sale de ella. Algo parecido a lo de Moisés. Ya ven que Moisés, después de hablar con Dios en el monte, ahora su rostro refulgía de luz, tanto que tenía que usar un velo para que poder convivir con los demás y que los demás no sintieran temor o algo en contra de, no en contra, sino algo en él, que quizá los alejara, que quizá los mantuviera un poco distantes de él. Entonces, esa luz definitivamente es luz de la divina voluntad. Y luego nos viene a decir que la diferencia de quien obra en la luz, o sea, en la divina voluntad, ¿sí? en donde todos los actos están unidos al principio de la luz, donde fue formada su vida, y que ahí tuvo su primer acto de vida. Ahora, esta luz custodia la vida de esa criatura, custodia y la defiende y no permite que nada que sea ajeno a ella, a esta luz, a la divinidad, a la divina voluntad, al querer divino, al fiat divino, entre en esa criatura, porque eso mermaría la plenitud de la vida divina que se está formando en ella. ¿Sí? Y ahora, si algo entra en esta criatura, lo que entra es oscuridad. Y esto disminuye esta luz, ¿sí? Por eso dice, en cambio, quien desciende de esta luz
entra en la oscura cárcel de su voluntad. O sea, en el momento de salirse, en ese momento ya hay una ausencia de esta luz, de este sol divino que emana esa luz, y entonces al quitándose la luz, ahora hay tinieblas. O sea, no es que las tinieblas entren, las tinieblas no existen. Las tinieblas son la causa de el efecto, de la ausencia de la luz, de la fuente de la luz. En el momento que Dios y la criatura se separan, ahora en la criatura entran las tinieblas porque la luz se ha salido de ella. Ese es el punto. Entonces, quien desciende de esa luz entra y se introduce en esa oscura cárcel de la voluntad humana. Una oscura cárcel de voluntad humana. Todo lo contrario de lo que nosotros hemos pensado. Todos estamos muy orgullosos de la vida que hemos formado con nuestra voluntad. Somos celosos de esta vida que hemos formado y a veces hasta nos volvemos casi idólatras de la vida que hemos formado. Pensamos que es un gran logro, pensamos que es algo maravilloso, cuando que no nos damos cuenta de que lo que estamos formando en nosotros es muerte, no vida. Es muerte, 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 porque estamos alejados de la luz del sol. Y bueno, la criatura forma tanta oscuridad, tantas tinieblas, por cuantos actos va haciendo. Así que en un momento dado, cada acto que hacemos fuera de la divina voluntad es una mayor cantidad de tinieblas que ensombrecen al alma. Dice, las tinieblas no saben custodiar ni defender a aquel que vive en ellas. Y si algún acto bueno hace, es siempre tenebroso, porque están atados por tinieblas, y como ellas no tienen virtud de saber defender, entran cosas extrañas a las mismas tinieblas. Entran las molestias de las debilidades, los enemigos de las pasiones, los ladrones aguerridos que precipitan a la criatura en el pecado y llegan a precipitarla en las tinieblas eternas donde no hay esperanza de luz. ¿Qué diferencia entre quien vive en la luz de mi divina voluntad y entre quien vive como aprisionada en su voluntad humana? Qué diferencia tan grande, tan enorme, ¿no? Dice, después continuaba siguiendo el orden que la divina voluntad había tenido en la creación, y mi pequeña y pobre inteligencia se detuvo en el punto cuando Dios creó a la Virgen Inmaculada. Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, todos los actos buenos y santos de los profetas, patriarcas y del pueblo antiguo formaron el terreno donde el ente supremo sembró la semilla para hacer desarrollar la vida de la celestial Niña María, porque su germen fue tomado de la sangre humana. La Virgen, teniendo en sí la vida obrante de la divina voluntad, amplió este terreno con sus actos, lo fecundó, divinizó, hizo correr en él más que lluvia benéfica y restauradora, la santidad de sus virtudes, el calor de su amor, y dardeándolo con la luz del sol de la divina voluntad que poseía como propia, preparó el terreno para desarrollar al celestial Salvador. Y nuestra divinidad abrió el cielo e hizo llover al justo, al santo, el Verbo, dentro de este brote. Y así fue formada mi vida divina y humana
para formar la redención del género humano. Bueno, o sea, está hablando otra vez de esta divina voluntad que en la Virgen María tiene la misión de llegar a formar esta humanidad, esta generación del Verbo encarnado. Pero todo esto se basa sobre un plano que es el plano de los actos santos de todos los del Antiguo Testamento. O sea, siempre Dios se apoya sobre los actos humanos, sobre la familia humana. Entonces, es necesario que haya actos para desarrollar esto. Y esto nos pone como en tela de juicio todo lo que nosotros estamos dejando de hacer. Porque para que el reino triunfe en este mundo, para que el reino de Dios triunfe en este mundo, para que todos los flagelos disminuyan o se quiten totalmente, y para que Jesús pueda venir a reinar así en plenitud, se necesita un plano donde apoyarse para llevar a cabo su labor. Y ese plano serían los actos que las criaturas hagan en la divina voluntad. Continúa Jesús y dice: mira entonces, en todas nuestras obras dirigidas a bien de las criaturas, queremos encontrar un apoyo. ¿Sí? Queremos encontrar un apoyo, un lugar, un pequeño terreno donde poner nuestra obra y el bien que queremos dar a las criaturas. De otra manera, ¿dónde la ponemos? ¿En el aire? Sin que al menos uno lo sepa y que nos atraiga con sus actos formando su pequeño terreno, y nosotros como celestial sembrador, sembrar el bien que queremos dar. Por supuesto, es lo que decíamos ahorita, se necesita un terreno donde Él deposite todo el bien y toda la obra que quiere poner. Dice, si esto no fuese, que de ambas partes, creador y criatura, la formaran juntos, ella preparándose con sus pequeños actos para recibir, y Dios con el dar, sería como si nada hiciéramos o quisiéramos dar a la criatura. Así que los actos de la criatura preparan el terreno al sembrador divino. Si no hay tierra, no hay que esperar la siembra. Ninguno va a sembrar si no tiene un pequeño terreno, mucho menos Dios, sembrador celestial. Él arroja la semilla de sus verdades, el fruto de sus obras, si no encuentra el pequeño terreno de la criatura. Curioso, ¿dónde podría poner toda su semilla? ¿Dónde podría poner sus verdades? Serían inútiles, sería desperdiciar. Y recordemos que cada verdad es una vida divina y Él no puede desperdiciar vidas divinas. Dice, la divinidad para obrar, primero se quiere poner de acuerdo con el alma. Después de que lo hemos hecho y vemos que ella quiere recibir aquel bien, hasta rogamos y formamos el terreno donde ponerlo. Entonces, con todo amor, le damos. De otra manera, sería exponer a la inutilidad nuestras obras. Y Él no puede poner en la inutilidad su obrar. Él no puede en un momento dado nada más dar por dar sin tener la seguridad de que hay cuando menos uno que lo reciba, que lo madure en él y que lo lleve a cabo para corresponderle con la misma moneda. Así que ¿qué tenemos enfrente? La necesidad de actuar en la divina voluntad para extender este plano donde todo
todo lo que Dios quiere dar pueda tener su apoyo y pueda venir a este mundo para conquistar a todas las personas que están alejadas de Él. Esta es una enorme responsabilidad, es un peso enorme porque está pesando sobre nosotros, tanto ya no la instauración del reino, ese ya se instauró en Luisa, sino la extensión de Él, la difusión de Él. O sea, eso es lo que está pesando sobre nuestros hombros. Así que amigos, simplemente nos queda no otra cosa más que decirles, trabajemos, actuemos, dediquémonos totalmente a la divina voluntad y eso será lo que apresure la venida del reino. Eso será lo que apresure la derrota total del mal que está abarcando el mundo entero. Sí, ese es el punto. Actuemos, vivamos fundidos siempre en la divina voluntad.